Bueno, muy buenas noches a todo el teleauditorio de Cabrecosta. Estamos aquí participando de las festividades de Todos Santos y bueno, quisiéramos compartir con todas las personas que nos ven a través de este medio y de toda la comunidad naulinqueña y de nuestros visitantes, pues esta rica tradición. Iniciaré dando lectura a un escrito que es una reflexión, un mensaje sobre la importancia que tiene la festividad de Todos Santos en Naulinco. La ciudad de Naulinco de Victoria es sin lugar a dudas baluarte de tradiciones. Desde tiempo inmemorial, los evangelizadores cristianos y más antes los pueblos indígenas lograron para la posteridad un mosaico de bellísimas tradiciones que persisten hasta nuestro tiempo. Sostener las costumbres mexicanas es compromiso de todos los mexicanos y la mejor manera de hacerlo es fortaleciéndolas para no perder nuestra identidad. De todas partes, a través de los diferentes medios de comunicación modernos, se introducen costumbres ajenas a la idiosincrasia de este nuestro país, colmado de las más puras actitudes costumbristas. El Todos Santos es una de ellas, y en ciudades como Naulinco de Victoria, la fuerza del espíritu naulinqueño hace posible mantener tan ennoblecederas formas de ser. Cuidemos hasta donde sea posible este caudal de costumbres que nos hacen dueños del más puro y enaltecedor tradicionalismo, con el que nuestra nacionalidad se acrecienta y se eleva, haciéndonos cada vez más y mejores. Licenciado Tomás Martínez Gutiérrez, cronista. Bueno, de hecho, Naulinco, como todos sabemos, es un lugar de tradición. Y bueno, en la tradición va implícito pues todo lo que tiene que ver con un proceso de evolución cultural. Como todos sabemos, bueno, tenemos una parte de nuestros antecedentes prehispánicos en donde, bueno, la cultura predominante en el estado de Veracruz, la cultura totonaca, pues tuvo una influencia bajo el sometimiento de los aztecas y de hecho pues ellos rendían culto a la muerte. Se entiende que cuando en estas culturas alguien fallecía, pues celebraban una serie de rituales que significaban, bueno, pues el tránsito de esta vida hacia otro mundo. Ellos tenían un lugar específico llamado Mictlán y una deidad llamado Mictlantecutli, en donde precisamente era el lugar, digamos, a donde se dirigían pues aquellas personas que habían fallecido. Entre sus rituales podemos identificar algunos aspectos como el hecho de que los sepultaban con un jarro de agua, porque bueno, cuando una persona fallece siempre está sediento. También le cortaban 6 hojitas de papel de hoja de maguey para la cerrazón de los montes, para que durante el tránsito, ¿verdad?, hacia la otra vida, pues pudiera tener una protección contra la serpiente, el cocodrilo, lo que serían el desierto y el frío. También se habla de que quemaban sus ropas para que no tuviera frío en ese camino, en ese transitar. En algunos de los casos se habla de que también al muerto, al difunto, pues lo acompañaban con un techichi o perrito, que era quien era su fiel compañero en este mundo, pero que en el tránsito hacia la otra vida, pues también él era quien lo iba a guiar. En muchos de los casos, pues también incineraban, ¿verdad?, lo que serían sus objetos personales y también le colocaban una piedra preciosa. Particularmente aquí en Naulinco se habla de que el culto a los muertos se manifestaba en una ceremonia en donde se le ponían al pie del difunto un xochipilli, un ídolo de piedra, pues que representaba también un acompañamiento hacia otra vida. Como
Todos sabemos, nuestra cultura tiene antecedentes prehispánicos sólidos, de una cultura sabeísta, de adoración a la luna, al sol. De hecho, pues Naolinco, bueno, de acuerdo a su toponimia, sabemos que es lugar en los 4 movimientos del sol, en donde esa representación, el culto hacia los astros, hacia los elementos de la naturaleza, se hace manifiesta precisamente en el culto a los muertos. Posteriormente, en este proceso de evolución cultural, sabemos que fuimos conquistados, y bueno, antes de la conquista vamos a mencionar que de acuerdo a un calendario católico en el siglo VI, principios del siglo VII de nuestra era, entre el año 608-615, el Papa Bonifacio IV pues instituye lo que sería el Día de Todos Santos. A partir de esa fecha, bueno, dentro de esa condición católica pues se verifica esta festividad. Posteriormente, ya en el siglo IX de nuestra era propiamente, el Papa Gregorio IV también establece en la Iglesia Universal lo que sería la festividad de fieles difuntos, y es a partir de ese momento en donde entra ese proceso de celebración en toda Europa. Estamos hablando al inicio de principios del siglo VII de nuestra era y posteriormente el siglo IX. ¿Te imaginas el tiempo remoto de esta celebración, tanto de Todos Santos como de fieles difuntos? En el proceso de conquista, pues en el año 1521, pues durante los 3 siglos que duró la colonización, la colonia propiamente, pues toda esta forma de comprensión hacia lo que sería la muerte o lo que es el paso a otra vida, pues es traído por los encomenderos y los evangelizadores, y de hecho desde esas fechas, digamos, en el tiempo, ya estamos hablando del siglo XVI a partir del proceso de conquista. En este caso, bueno, como una forma de aculturación, como una forma de sumisión espiritual, pues se da precisamente el que se instituya pues las festividades de Todos Santos, de fieles difuntos, y dentro de la cultura prehispánica como el culto a los muertos. Nosotros lo podemos denominar de diferentes maneras, es decir, como lo hemos mencionado, o aquí en Naolinco, bueno, se menciona mucho el hecho de esperar en unos días muy significativos las ánimas benditas, que de hecho son pues las ánimas de todos nuestros seres queridos, pues que han tenido, ¿verdad?, un paso hacia otra vida. Y bueno, en ese aspecto, la condición cronológica se da de esta manera, es decir, primero los pueblos prehispánicos, antes de ser conquistados, pues tenían ya una esencia, un ceremonial, un ritual del culto a la muerte. Posteriormente, desde lo que es la condición católica, se verifica desde el siglo VII hasta lo que sería ya el inicio de la conquista en el siglo XVI. Y bueno, dentro de esta fusión de dos creencias que al final pues tienen una misma condición de comprensión, de valor, pues surge el sincretismo, surge la fusión de dos culturas que son nuestras, que son parte de nuestra propia condición de mestizaje, y que ahora en esta época, en estas fechas, pues se reflejan en una tradición hermosísima que se verifica en la ciudad de Naolinco de Victoria, Veracruz. En realidad, pues esta tradición es una de las más sentidas en toda la región. En México nosotros sabemos que hay una diversidad cultural, sin embargo, pues creo que cada lugar tiene sus propias características, y Naolinco pues ha destacado precisamente por esta festividad de Todos Santos, fieles difuntos, Día de Muertos, o en un entendimiento, bueno, es esa festividad que tanto nos emociona, que tantas situaciones de cultura, de tradición, pues lleva implícitas.
No sé si quisieras que mencionáramos una cronología de cómo se va iniciando esta festividad propiamente aquí en Naulinco. Bueno, ya hablamos del sincretismo, en donde tenemos elementos de la cultura prehispánica y también tenemos pues los elementos de nuestra condición de la conquista a través de la fe católica, y dentro de nuestros altares naulinqueños pues se pueden observar pues esa condición de sincretismo, en donde encontramos elementos de vida como son el agua, la sal, el vino, lo que se coloca, porque se entiende, ¿verdad?, que es la manera de cómo nosotros tenemos esa conexión con nuestras ánimas. También en esos elementos de fusión encontramos el copal o el incienso. De hecho, es un elemento fundamental pues en todos los altares, porque es la manifestación de estar recibiendo propiamente a las ánimas.